Una pregunta que revela mucho sobre la humanidad es ¿por qué hay tantos casos de cáncer hoy en día? De hecho, los casos de cáncer suelen aumentar con los años. Y cada día hay alguna noticia de alguien que fue diagnosticado con la enfermedad, muchas veces sin ningún antecedente en la familia. Para que se den una idea, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud estimó que solo en 2022, más de 22 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en todo el mundo. Hubo 9.7 millones de muertes relacionadas con la enfermedad. En 2010 hubo alrededor de 18.7 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y se estimaron 8.29 millones de muertes ese año. En 1990 se estimaron alrededor de 10.1 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. O sea, con el paso de los años, el número de casos de cáncer tiende a aumentar de manera preocupante. ¿Pero por qué? ¿Existirá algo cancerígeno con lo que la humanidad está en contacto hoy en día que antes no lo estaba? ¿Será el aire o el agua que están cada vez más contaminados? ¿O será la tecnología, como los celulares, antenas, 4G y 5G, que están por todas partes y que están minando la salud de la humanidad de forma silenciosa? Bueno, uno de los primeros factores a considerar es el crecimiento poblacional. En 1990 la población mundial se estimaba en poco más de 5.000 millones de habitantes. Se diagnosticaron más de 10 millones de nuevos casos de cáncer. En 2022 la población mundial superó los 8.000 millones y se detectaron casi 22 millones de nuevos casos de la enfermedad. Aunque el aumento poblacional constituye un factor a tener en cuenta, no es el único que debe ser observado. Por ejemplo, actualmente ha crecido el debate que defiende que la tecnología o el exceso de tecnología que rodea a los seres humanos actualmente es uno de los principales factores para el mayor número de casos de cáncer en la humanidad. Artículos sobre si el celular causa cáncer en el cerebro explican muy bien que estos dispositivos no causan cáncer a pesar de que generalmente se sostienen junto a la cabeza durante su uso. Y ellos emiten ciertas ondas de radio, que son un tipo de radiación no ionizante, o sea, una radiación que no tiene suficiente energía para causar daños a los tejidos. Aunque deben seguir realizándose estudios más profundos a medida que la tecnología avanza. Además de los celulares, las casas modernas pueden ser un verdadero buffet de varios tipos de ondas electromagnéticas, que son esa radiación no ionizante. Esto se debe a que actualmente las casas están rodeadas de varios dispositivos que funcionan de manera inalámbrica, emitiendo ondas electromagnéticas. Las niñeras electrónicas, por ejemplo, pueden incluso enviar imágenes de alta definición a muchos metros o incluso kilómetros de distancia. Cortinas, portones, luces, robots de limpieza, algunos electrodomésticos, entre otros, pueden ser encendidos, abiertos o controlados con solo presionar un botón. Todo esto funciona emitiendo o recibiendo ondas electromagnéticas. Además, en muchas casas hay enrutadores Wi-Fi que están encendidos todo el día, esparciendo ondas de radio por la casa y hacia varios dispositivos. Lo que hace surgir la pregunta, ¿pero serán estas ondas las que contribuyen a más casos de cáncer actualmente? Las ondas electromagnéticas son perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan por el espacio y transportan energía. Estas ondas pueden desplazarse tanto en el vacío como en medios materiales y su propagación ocurre a la velocidad de la luz. El espectro electromagnético es la gama de todas las radiaciones electromagnéticas según su frecuencia o longitud de onda, siendo las del lado izquierdo las de mayor longitud de onda y menor frecuencia y las del lado derecho de menor longitud de onda pero mayor frecuencia. Casi al centro está la luz visible, la que nuestros ojos pueden detectar e interpretar. Lo que este gráfico nos muestra es que cualquier onda a la derecha después de la luz visible es perjudicial para la salud y puede causar cáncer, porque es radiación ionizante y estudios ya han comprobado su nocividad para la salud humana. Las de la izquierda no son exactamente beneficiosas para la salud humana ni tampoco inocuas. No existen estudios que demuestren con exactitud y evidencia que ellas causen o contribuyan al cáncer.
ya que es una radiación no ionizante, o sea, una radiación que no tiene suficiente energía para causar daños a los tejidos del cuerpo humano. En el caso de las ondas de radio, como las de Wi-Fi, el cuerpo humano no las bloquea por completo, pero puede afectar su recepción al interactuar con ellas. El agua en el cuerpo, por ejemplo, puede absorber parte de la energía de la onda, mientras que otras partes del cuerpo pueden reflejar o refractar las ondas, alterando su dirección e intensidad. Estas ondas incluso se usan en la medicina y en máquinas de resonancia magnética para el diagnóstico de diversas enfermedades. Las microondas pueden penetrar varios centímetros en los tejidos blandos, pero son absorbidas por el agua del cuerpo, causando así un calentamiento similar al que ocurre en los hornos de microondas. Sin embargo, tampoco hay pruebas reales de que puedan causar algún cáncer en el cuerpo. La radiación ultravioleta, sin embargo, ya causa daños al ácido desoxirribonucleico, quemaduras solares y cáncer de piel. Sin embargo, estas ondas solo penetran la capa externa de la piel, la epidermis, y son completamente absorbidas. Por eso es importante evitar exponerse mucho tiempo al sol y usar protector solar para prevenir daños graves en la piel. Ahora, cualquier cosa después del ultravioleta ya es perjudicial para la salud humana y puede sí causar cáncer si la persona se expone a altas dosis o por periodos prolongados. Los rayos gamma son radiación electromagnética de alta energía, generada por eventos cósmicos y procesos nucleares en la Tierra, como la desintegración radiactiva de algunos elementos químicos, como es el caso del uranio. Un dato peculiar sobre el cáncer es que tiene mayor incidencia en países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Reino Unido, Australia, entre otros, y en países en vías de desarrollo, como Brasil, China, India, Sudáfrica, entre otros. En países no desarrollados, como es el caso de buena parte de los países de África, la tasa de incidencia de la enfermedad es considerablemente menor. Esto está muy bien ilustrado en este gráfico de Globocan sobre las estadísticas globales del cáncer en 2022, el último año del que se tienen estos datos. Sin embargo, es posible observar que prácticamente la mitad, es decir, el 49.2% de la prevalencia del cáncer en el mundo está en Asia. Esto se debe a China e India, los países más poblados del mundo. Justo después viene Europa con 22.4% de incidencia, luego las Américas con 21.1% de incidencia y a continuación África con 5.9% de incidencia. Y el cáncer más común, más abundante y más letal en el mundo es el cáncer de pulmón. Principal factor: tabaquismo. Esto se debe a que se calcula que hay unos 1.300 millones de fumadores en el mundo. Eso representa aproximadamente 1 de cada 5 adultos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaco sigue siendo responsable de más de 7 millones de muertes anuales en todo el mundo, incluyendo a cerca de 1.600.000 no fumadores que están expuestos al humo de segunda mano. Y si no sabes qué es el humo de segunda mano, es el humo que invade restaurantes, oficinas, casas u otros espacios cerrados. Cuando las personas fuman productos que contienen tabaco y una exposición prolongada y constante a ese humo puede causar cáncer. No solo cáncer de pulmón, sino también de boca, laringe, esófago, páncreas y vejiga. Pero también puede causar otros problemas de salud como cardiovasculares. De los 22 millones de nuevos casos de cáncer detectados en 2022, 2.480.301 casos eran de cáncer de pulmón. Y en la segunda posición, con 2.308.897 casos, está el cáncer de mama, seguido por el colorectal, el cáncer de próstata, estómago, entre otros. El cáncer más común entre los hombres es el cáncer de próstata, que afecta principalmente a hombres mayores de 50 años. Y, aunque es frecuente, suele ser un crecimiento lento y asintomático en la mayoría de los casos. El cáncer de mama es el más común en mujeres, con los factores de riesgo, incluyendo edad avanzada, antecedentes familiares de la enfermedad, obesidad, consumo de alcohol, falta de actividad física y exposición a ciertos productos químicos. Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Cáncer muestran que el cáncer de mama es ahora el más prevalente a nivel mundial, superando al cáncer de pulmón.
Pero, ¿qué es el cáncer y qué es exactamente lo que causa el cáncer en la humanidad? A diferencia de casi todas las enfermedades que son causadas por agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y parásitos, que pueden entrar al cuerpo a través de diferentes vías, como el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto urogenital o por medio de rupturas en la piel, y que, al entrar al cuerpo, esos agentes se alojan en una célula. El material genético del virus controla la célula y la obliga a multiplicarlo. El cáncer, también conocido como neoplasia maligna, es un grupo de enfermedades que involucran el crecimiento celular anormal. Puede invadir y propagarse a otras partes del cuerpo, además del lugar original. O sea, mientras que las enfermedades comunes se originan por la entrada de virus, en el cáncer son las propias células de nuestro cuerpo las que fallan y se multiplican sin control, formando masas o nódulos que presionan órganos, nervios y vasos sanguíneos. Si el cáncer está en el pulmón, dificulta la respiración. Si está en el hígado, interfiere con la limpieza de la sangre. Si está en el cerebro, puede causar confusión o pérdida de movimientos. Además, las células del cáncer roban nutrientes del cuerpo y consumen mucha energía, haciendo que la persona baje de peso, se debilite y tenga menos apetito. Y, para empeorar las cosas, el cáncer puede extenderse a lo que se llama metástasis. Pueden desprenderse pequeños fragmentos y salir del lugar donde comenzó, e invadir otras partes del cuerpo como los huesos, el hígado, los pulmones o el cerebro, causando aún más daño. La gran mayoría de los cánceres, alrededor del 90 al 95% de los casos, ocurren debido a factores ambientales. El 5 al 10% restante se debe a la herencia genética. Eso, según Wikipedia. De manera general, y de acuerdo con la ciencia, estos son los factores o agravantes comprobados que causan cáncer en los seres humanos. Pero antes, una pequeña nota. El cáncer puede ser causado por varios factores, tanto externos como el ambiente y el estilo de vida, como internos como la genética y el envejecimiento. No todas las personas expuestas a estos factores tendrán cáncer, pero el riesgo sube al acumularse. Sustancias químicas y ambientales. 1. Tabaquismo. Fumar cigarrillos es el principal factor comprobado de cáncer. Esto se debe al tabaco, al alquitrán y a varias otras sustancias presentes en él. Mientras más cigarrillos se fumen al día, mayor es el riesgo. Radiación ultravioleta. La exposición excesiva al sol es uno de los principales factores para el desarrollo del cáncer de piel, entre otros tipos de cáncer. Por eso, evita el sol en exceso. 3. Contaminación del aire. El aire que se respira en las grandes ciudades, principalmente, contiene varios contaminantes y sustancias químicas nocivas. Esto es por causa de los autos, fábricas, procesos industriales, entre otros. Sumado a eso, vivir cerca de zonas donde se quema basura con frecuencia u otras sustancias puede contribuir al desarrollo de varios tipos de cáncer. 4. Productos químicos industriales. Entrar en contacto físico o inhalar ciertos productos químicos, como asbesto, benceno, formaldehído, entre otros, puede llevar al desarrollo de cáncer. Además, algunos conservadores, como los nitritos y nitratos usados en carnes procesadas, como salchichas y jamón, pueden ser cancerígenos. Los formaldehídos presentes en productos de limpieza, plásticos, cartón, telas y humo también son cancerígenos. Algunos pesticidas agrícolas también se usan así. Además, el radón, que es un gas radiactivo natural presente en casas mal ventiladas como resultado de la descomposición del uranio en el suelo y las rocas, también es cancerígeno. De eso, el radón lo es. 2. Factores genéticos y hereditarios. En esta categoría encontramos principalmente antecedentes familiares de cáncer, mutaciones heredadas de parientes que aumentan la predisposición a desarrollar la enfermedad. 3. Estilo de vida. Aquí se incluyen principalmente el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, mala alimentación rica en grasas y carnes procesadas, sedentarismo, obesidad o sobrepeso, entre otros. 4. Envejecimiento.
La edad es uno de los factores más fuertes. Cuanto más viejas son las células, más posibilidades tienen de sufrir errores genéticos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer tiene una lista de agentes científicamente comprobados como causantes de cáncer. Esta lista está organizada en 4 grupos, a saber, Grupo 1, cancerígenos, Grupo 2, A, probablemente cancerígenos, Grupo 2, B, posiblemente cancerígenos, y Grupo 3, no clasificados. En el Grupo 1, que contiene todos los agentes científicamente comprobados como cancerígenos, la lista tiene más de 50 nombres, entre los virus como el virus de la inmunodeficiencia humana, que reduce las defensas del cuerpo y aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer, el virus de la hepatitis B y C, entre otros. Entre las sustancias químicas destaca el acetaldehído, asociado a las bebidas alcohólicas y uno de los principales causantes de la resaca. La aflatoxina es una micotoxina generada por hongos y se encuentra en varios alimentos. Todas las formas de asbesto, el etanol, que se utiliza en la composición de bebidas alcohólicas, todos los agentes emisores de radiación ionizante, como los rayos X, plutonio, uranio, radiación solar, entre otros. La lista también incluye la contaminación del aire exterior, el escape de motores diésel, anticonceptivos orales de estrógeno y progestágeno, polvo de cuero usado en ropa, interiores de autos, carne procesada, hollín de combustión incompleta de hidrocarburos, polvo de madera, entre otros. En esa lista hay varios nombres como etopósido, ciclosporina, azatioprina, triosulfán y varios otros, que son medicamentos o sustancias usadas en varios medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo el propio cáncer, candidiasis, asma, rinitis, entre otros. La lista también abarca trabajos con alto riesgo de exposición a agentes cancerígenos, como la producción de aluminio, fabricación y reparación de botas, zapatos, limpieza de chimeneas, trabajo con carbón, producción de coque, trabajo como bombero, fundición de hierro y acero, fabricación de alcohol isopropílico, ser pintor, trabajar en pavimentación y cubiertas con brea de alquitrán de hulla, trabajar en la industria de fabricación de hule, trabajar en la minería de hematita, exponerse a humos de soldadura, entre otros. En el grupo 2A, que son agentes clasificados como probables causantes de cáncer, destacan la malaria, frituras a altas temperaturas, betunes, consumo de carne roja, bebidas muy calientes, entre otros. Con los trabajos de alto riesgo de exposición, como la fabricación de electrodos de carbono, peluquero o barbero, refinería de petróleo, trabajos nocturnos, entre otros. Todo esto que se mencionó son probables causantes de cáncer comprobados científicamente hasta ahora.